Entonces necesitamos tener esas nociones bien claras y lo primero es que acuérdense que T es inyectiva, si solo si el kernel de T es igual al espacio trivial, al que tiene al cero vector. T es sobre, sí, y solo si tenemos que la imagen de T es igual a todo W, asumiendo que T va de B a W. Y algo que pueden notar a ojo es que, bueno, lo pueden notar a ojo porque si no me equivoco, me parece que lo van a probar en la tarea, es que T inyectiva, eh, vamos a tener que la dimensión de B va a ser menor o igual que la dimensión de W. Y de igual forma, si T es sobre, entonces el mínimo requerimiento que necesitamos es que la dimensión de W sea menor o igual que la dimensión de B. Y en el caso cuando es biyectiva, vamos a tener que es donde se ocupa el igual, ¿no? Si es biyectiva, entonces tenemos que las dimensiones son iguales. Con eso, no les digo que si tienen una transformación lineal entre dos espacios de la misma dimensión, es que esa transformación lineal sea biyectiva, sino que eh, si tienen una transformación lineal que va de un espacio, no sé, de dimensión 3 a dimensión 3, tiene la posibilidad de ser eh, biyectiva. En cambio, si tuvieras una transformación de justamente de un espacio de dimensión 3 a uno de dimensión 2, entonces ya automáticamente, usando las negaciones de esto, vas a tener que ya no puede ser biyectiva, ¿no? Entonces, eso nada más es como para que lo tengamos ahí en mente. Y vamos a trabajar unos ejercicios sobre esto y cómo lo podemos usar para estar sacando las bases del kernel de la imagen. Entonces, ejercicio uno sea T que va de R2, no, de al revés, de R3 a R2, tal que y vamos a pedir que si X es igual X1, X2 y X3, entonces, pues T de X va a ser igual a T de X1, X2, X3, igual a A1 menos, ¿no es cierto? Es X1 menos X2, coma, dos veces X3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el kernel de T, la imagen de T, la nulidad, rango y las bases respectivas para el kernel y la imagen. Y la pregunta es si es inyectiva sobre o, pues en su caso, biyectiva, ¿no? Entonces, justo por lo que les menciono, claro, listo.
Estas son como las observaciones rápidas que hay que tener en cuenta, justamente por lo que les menciono. Tenemos una transformación que va de R3 en R2. Entonces, sabemos que las dimensiones de R3, eh, bueno, la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R2 es 2, y justamente por eso puede pasar, eh, o puede que se dé el caso de que sea inyectiva. No es cierto, que sea sobre, mas no puede pasar que sea inyectiva, justamente por esta eh, cuestión de las dimensiones. Entonces, con eso ya podemos pensar que al menos esta transformación lineal no puede ser biyectiva. Eh, Wei Yang, ¿le puedo bajar? Sí, sí, ya está bien. Gracias. Vale. Entonces, lo primero que ya podemos decir de esa transformación es que no va a ser biyectiva. ¿Por qué? Justamente porque para que sea biyectiva necesitamos que las dimensiones de los espacios sean iguales. Entonces ya ahí podemos descartar ese caso y también podemos descartar la situación donde esto sea inyectivo, porque para que sea inyectivo necesitamos que la dimensión de R3 sea menor que la de R2 y eso no pasa. Entonces, de esos casos posibles, lo único que podemos llegar a pensar es que es sobre. Ahorita vamos a ver si es sobre o no lo es. Entonces, para resolver esto, primero vamos a encontrar quién es el kernel. Entonces, para el kernel, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un elemento del kernel y le vamos a aplicar la transformación. Por definición de estar en el kernel, esa transformación, ese vector bajo la transformación nos va a tener que ir a dar al vector 0 y lo que vamos a hacer es igualarlo y resolver el sistema de ecuaciones. Voy a quitar el problema. Entonces, sea x que va a estar en el kernel de t. Así, pues vamos a tener que t de x, que va a ser igual t de x1, x2, x3, eso va a ser igual a x1 menos x2, 2 veces x3. Y esto por estar en el kernel va a ser igual al vector 0, 0 de R2. Entonces vamos a tener que x1 menos x2, 2 veces x3 va a ser igual al 0, 0. Y para que dos vectores sean iguales es porque son iguales entrada a entrada. Con esto vamos a tener que x1 menos x2 es igual a 0 y que 2 veces x3 es igual a 0. De esta ecuación podemos deducir que pues x3 es igual a 0 y de esta ecuación podemos deducir que x1 es igual a x2. ¿Queda claro? Y entonces ya encontramos nuestras restricciones para el kernel. Es decir, el kernel van a ser aquellos elementos en R3 tal que se cumplen estas dos ecuaciones. Por lo tanto, nuestro kernel de T van a ser los vectores que van a estar en R3, tal que B es igual pues a x1, x2, x3, y pues se tiene que x1 igual a x2 y x3 igual a 0. O lo que sería lo mismo, pues aquellos vectores x1, x1, 0, tal que x1 está en R, ¿no? Son los mismos conjuntos. Lo único que hice fue sustituir mis restricciones o mis ecuaciones en el vector. ¿Queda claro? Sí, sí queda claro.
Entonces, así es rápido, ya sabemos quién es nuestro kernel. Ahora vamos a construir la imagen. ¿Cómo vamos a construir la imagen? A partir de, creo que es lo último que vieron conmigo, es que el generado de aplicarle la transformación a los elementos de la base, eso va a ser nuestra imagen. Es decir, aquí vamos a ocupar este pequeño teorema y lo vamos a poner con rosa. Que si sea beta base TB, tal que pues beta es igual a desde B1 hasta Bn, entonces vamos a tener que, bueno, vamos a escribirlo bien, entonces vamos a tener que la imagen de T va a ser el generado por T de B1 hasta T de Bn, ¿no? Sí, vamos a ocupar este pequeño teoremita. Con eso, pues vamos a tomar una base. Sea beta igual, y lo más fácil siempre es que tomen las canónicas de los espacios, para que no se les compliquen las cuentas. Entonces vamos a tomar al 1, 0, 0, al 0, 1, 0 y al 0, 0. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando aplicamos t al 1, 0, 0? Por definición de mi transformación, eso va a ser x1 menos x2, que va a ser 1 menos 0, que va a ser 1, coma, 2 veces x3, que eso es 0. T aplicado al 0, 1, 0, pues ¿quién va a ser? Va a ser 0 menos 1, que eso va a ser menos 1, coma, y luego 2 veces x3, que eso es 0, y por lo tanto, t de 0, 0, 1 va a ser 0 menos 0, que eso es 0, coma, 2 veces x3, que eso va a ser 2 veces 1, que es 2. ¿Sí? Entonces, eh, necesito cambiar de hoja. ¿Ya la puedo cambiar? Algo que no les dije es que nosotros ya podemos encontrar un vector que se encuentre en el kernel tal que ese vector sea distinto de cero, ¿no? Sabemos con esto que, vamos a ponerlo con ese de aquí, sabemos rápido que el 1, 1, 0, por esa construcción va a estar en el kernel, pero es distinto del vector nulo, y con eso ya podemos pensar que, o ya tenemos que nuestra transformación no va a ser inyectiva, ¿no? Porque ya tenemos un elemento distinto del vector 0 de R3, tal que está en el kernel. Entonces ya no se cumple la definición. Y ahora sí, bueno, voy a pasar de hoja. Con eso vamos a tener entonces que nuestra imagen TT va a ser el generado por el 1, 0, el menos 1, 0 y el 0, 2. Pero notemos que este conjunto no es linealmente independiente. Entonces vamos a reducirlo a un conjunto linealmente independiente. Y como tenemos el 1, 0 y el menos 1, 0, pues lo que notamos es que el menos 1, 0 es igual a menos 1 veces el 1, 0 más 0 veces el 0, 2. Es decir, que este es combinación lineal. ¿De quién? De los dos restantes. Y entonces, por lo tanto, podemos retirarlo de nuestro conjunto. Al ser combinación lineal, el generado va a seguir siendo el mismo.
Y ahora sí vamos a reducir a un conjunto linealmente independiente, ¿no? Y ahora sí, este conjunto sí es linealmente independiente y por lo tanto tenemos que la imagen es el generado de esto. Pero tenemos un conjunto de cardinalidad 2 y la dimensión de R2 es 2. Entonces, al tener un conjunto linealmente independiente con la misma cardinalidad que la dimensión del espacio en el que se encuentra, entonces vamos a tener eh, por el, ya que acuérdense que la base es el conjunto maximal linealmente independiente, vamos a tener que en realidad la imagen va a ser igual a todo R2. ¿Están de acuerdo? Ah, sí. Tenemos que eh, la cardinalidad de este conjunto es 2, ¿no? Es decir, tenemos que, eh, si le llamamos a este conjunto S, entonces tenemos que la cardinalidad de S es igual a 2, pero, y a la vez es un subconjunto de R2, eso lo sabemos clarísimo, ¿no? Ya que la imagen es un subconjunto de R2, y entonces los elementos que generan a la imagen van a estar dentro de R2. Entonces tenemos un conjunto linealmente independiente que es de cardinalidad 2, pero la dimensión de R2 es 2. Entonces, al tener un conjunto linealmente independiente eh, con la cardinalidad igual a la dimensión, sabemos que entonces ese conjunto linealmente independiente forzosamente va a ser una base de R2, ¿no? Porque acuérdense que la base es el conjunto maximal linealmente independiente. Maximal respecto a que la cantidad máxima de vectores linealmente independientes que puede tener el conjunto va a ser a lo más la dimensión del espacio. Entonces, como aquí tenemos un conjunto que justamente está en la cota, entonces eso va a tener que ser una base y por lo tanto, al estar generando la imagen con dos vectores linealmente independientes, pues con justo lo que les menciono, estos dos vectores linealmente independientes te van a generar a todo el espacio, es decir, a todo R2, y por lo tanto vamos a tener la igualdad entre estos dos espacios, entre la imagen y R2. ¿Queda claro? Y entonces tenemos que la imagen, me preocupaba que los demás no digan nada. Espero que sí esté quedando todo claro, si no, deténganme, porque tengan en cuenta que esto también es parte de su tarea. Eh, bueno, no justamente este ejercicio, pero sí estar trabajando esto. Entonces tenemos que la imagen va a ser igual a R2. Y eso es lo que es una condición suficiente para poder decir algo sobre nuestra transformación. ¿Qué pasa con nuestra transformación lineal? ¿Qué información obtenemos de nuestra transformación lineal a partir de que A de R2R. que la imagen sea igual a R2? Exacto, ¿no? Que nuestra transformación es sobre. Es decir, sobre es lo mismo que sea supra, solo que me acostumbré a decirle sobre y a escribirlo también porque es más rápido. Entonces, que la imagen sea igual a todo R2, tenemos que nuestra transformación es sobre. Entonces ya vimos que, que no es inyectiva, pero que sí es sobre, y por lo tanto, pues solo tenemos información de que T sea sobre. Y con esto, ya tenemos que la dimensión de la imagen va a ser 2
Y usando el teorema de la dimensión, vamos a tener que la dimensión de B, vamos a ponerlo aquí para recordarlo, la dimensión de B es igual a la nulidad de T más el rango de T. Entonces, acuérdense, nulidad es la dimensión del kernel, rango es la dimensión de la imagen. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que la dimensión de B, acuérdense que era R3, entonces va a ser 3 igual a la nulidad de T más el rango, pero el rango ya tenemos que es 2, ¿no? Entonces vamos a tener que la nulidad va a ser 3 menos 2 igual a la nulidad de T y por lo tanto, bueno, vamos a ponerlo aquí abajo, por lo tanto la nulidad de T va a ser igual a 1. Es decir, que nuestro kernel es de dimensión 1, por lo que hay que dar un vector únicamente que cumpla las condiciones del kernel para poder dar ya completamente una base de nuestro kernel, ¿no? Así, justamente les di un vector hace ratito, ¿no? El 1, 1, 0. Por lo tanto, vamos a tener que el kernel de T se va a ver como el generado por el 1, 1, 0. Es un solo vector y como la dimensión es 1, entonces también va a ser base por el argumento anterior. Y pues como cumple las condiciones de nuestro vector, sí nos va a generar el kernel. Entonces ya tenemos todo lo que buscábamos. ¿Están de acuerdo? Ya tenemos quién es el kernel. Vamos a hacer un repaso de eso. Vamos a colocarlo aquí. ¿Qué buscábamos? El kernel, ¿no? El kernel de T. Acuérdense que eran los vectores x1, x1, 0, tal que x1 es un real. ¿No? Ya tenemos quién es el kernel. También tenemos quién es la imagen. La imagen de T va a ser R2. Ya tenemos bases para cada conjunto. Entonces, la base de la imagen de T, ¿quién va a ser? Pues los dos vectores que habíamos dado aquí arriba. El 1, 0 y el 2, 0. Por lo tanto, pues la base va a ser el 1, 0 y el 0, 2. ¿Quién va a ser la imagen de nuestro kernel? Ay, eso debería de ir en chiquito, pero la imagen de la base del kernel, pues es la que acabamos de dar. El 1, 1, 0. Y pues justamente de aquí ya obtenemos quién es el rango, quién es la nulidad de T. Y ya vimos que T no es inyectiva, pero T es sobre, ¿no? Y es toda la información que nos pedía el problema. Kernel, describir el kernel, describir la imagen, encontrar las respectivas bases, encontrar las dimensiones de estos espacios y ver si llegaba a ser inyectiva, biyectiva o sobre. ¿Queda claro? Entonces, aquí, por ejemplo, si llegáramos a encontrar que nuestra transformación es inyectiva, vamos a poder ocupar directamente el teorema de la dimensión para saber que eh, la dimensión de el espacio B va a ser igual a la dimensión del espacio, bueno, va a ser igual a la dimensión de la imagen y entonces ahí ya nos vamos a poder dar una idea directamente si va a ser sobre o no lo va a ser. Aquí va a ser fundamental jugar con
las condiciones cuando es inyectiva, cuando es sobre, y estar jugando muchísimo con el teorema de la dimensión. O sea, a partir de aquí el teorema de la dimensión nos va a ser súper útil para esto. Entonces, justamente con esas nociones ya se pueden ir dando una idea más o menos de cómo es el kernel, cómo es la imagen, o qué pasa respecto a la inyectividad o a que sea sobre. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio similar a este. Ejercicio 2. Y aquí lo que vamos a dar es este que va a ir ahora al revés, de R2 a R3, tal que pues T de A1 a 2 va a ser igual a A1 más A2, 0, 2 veces A1 menos A2. De nuevo nos vamos a concentrar a encontrar el kernel. Ahora lo voy a hacer un poco más rápido. Si voy muy rápido, avísenme. Es para el kernel. Sea X en mi kernel, en el kernel de T. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que T de X igual a T. Voy a ocupar la notación de las As. A1, A2, solo para que sea más claro qué es lo que va haciendo la transformación. Y esto va a ser A1 más A2, 0, 2 veces A1 menos A2. Y por estar en el kernel, acuérdense que esto nos tiene que dar al 0, 0, 0. De nuevo, dos vectores son iguales y son iguales entrada a entrada, por lo tanto vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿no? Que A1 más A2 va a ser igual a 0, 0 va a ser igual a 0, no es necesario escribir esa ecuación, y 2 veces A1 menos A2 es igual a 0. ¿Qué podemos deducir de la primera ecuación? Pues que A1 es igual a menos A2. Y de la segunda vamos a poder deducir que 2 veces A1 va a ser igual a A2. Pero ¿qué pasa? Si nosotros multiplicamos esta por menos 1, vamos a obtener que menos A1 va a ser igual a A2. Observen que justamente aquí vamos a tener a A2, aquí también vamos a tener A2 y vamos a obtener la transitividad de esto. Entonces, 2 veces A1 va a ser igual a menos A1. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando A1 es 0, Exactamente, ¿no? Justamente cuando A1 es 0, es el único caso donde puede pasar que 2 veces A1 sea igual a menos A1. No existe otro caso donde pase esto, ¿no? Ya que podemos despejar A1 del lado derecho y vamos a tener que pasarla sumando y vamos a tener que 3A1 va a ser igual a 0, o justamente por esta intuición vamos a poder obtener que A1 es 0. Entonces esto va a pasar si 3 veces A1 es igual a 0, y esto pasa así, solo si A1 es igual a 0. Ay, qué 0 tan horrible, ¿no? Y entonces si A1 es 0, que esa es nuestra primera condición importante, tenemos que A1 es igual a menos A2, pero como A1 es 0, vamos a poder concluir que pues A2 también va a tener que ser 0. Y con estas condiciones ya tenemos que nuestro kernel de T va a ser igual pues únicamente al vector 0. Y por lo tanto T también va a ser inyectiva. ¿Sí? ¿Queda claro?
Y entonces con este hecho de que sea inyectiva ya podemos trabajar sobre el teorema de la dimensión y esto nos va a ayudar para saber cuántos vectores entonces va a tener o se va a necesitar para la base de la imagen. ¿Puedo cambiar de hoja? Entonces aquí ya podemos ocupar directamente nuestro teorema de la dimensión. Por el teorema de la dimensión, vamos a tener que la dimensión de B, acuérdense, es igual a la nulidad de T más el rango de T. Entonces, acuérdense que nuestro espacio es, ¿qué ejemplo es? Este es de R2 a R3. Por lo tanto, vamos a tener que la dimensión va a ser 2 igual a la nulidad que ya sabemos que es 0. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio 0 o del espacio que únicamente tiene el vector 0 es 0 más el rango de t. Entonces, por lo tanto, el rango de t es igual a 2 y vamos a saber entonces que la imagen, o sea, de aquí ya podemos observar completamente que la imagen de t va a ser un subconjunto propio de R3, ¿no? Y más allá de que sea un subconjunto propio, va a ser un subespacio propio, ¿no? De R3. ¿Por qué? Porque la dimensión de R3 es 3 y la dimensión de mi imagen va a ser 2. Y ya de aquí automáticamente podemos concluir que T no es sobre. Ahora pues nos falta ver quién va a ser justamente esta imagen. Sea beta igual, en este caso es R2, entonces vamos a ocupar el 0, 1 y al 1, 0, perdón, y el 1, 0 y el 0, 1. Ahora sí se me fue con la dislexia. Entonces, T del 1, 0, ¿quién va a ser? Acuérdense que por definición es A1 más A2, 0, 2 veces A1 menos A2. Entonces, al aplicarle la transformación a mi primer vector, eso va a ser eh, A1 menos A2, ¿no es cierto? A1 más A2, que es 1 más 0, 0, 2 veces A1 menos A2. Entonces, eso va a ser nada más a secas 2. Y T aplicado al 0, 1 va a ser igual. Aquí va a ser A1 más A2, que eso va a ser 1, 0, 2 veces A1 menos A2, entonces aquí va a ser menos 1. Así pues nuestra imagen va a ser el generado por 1, 0, 2, 1, 0, menos 1. Fíjense que aquí ya no nos tenemos que preocupar si este conjunto es linealmente independiente o no, porque ya sabemos que la dimensión de la imagen es 2. Y como aquí está siendo generado por dos vectores, entonces ya sabemos que esos dos vectores van a tener que ser la base. Y por lo tanto ya encontramos de nuevo todo lo que queremos. ¿Sí? ¿Qué queríamos? Saber quién es el kernel, ¿no? Y ya sabemos que es el trivial. Y esto va a implicar entonces que la nulidad de t es 0 y por convención que su base es únicamente el vector 0. Ya sabemos quién es la imagen de t, ¿no? La imagen de t va a ser el generado por el 1, 0, 2
Siempre se me olvidan las llaves que van aquí adentro. Y el 1, 0, menos 1. Y sabemos que ese mismo conjunto es la base, el conjunto que está aquí adentro. Y también tenemos que el rango. ¿Alguien va a decir algo? Yo, Lalo, o Entonces, sea, puedes subir tantito a aquí, a las puntitas. Sí, no, o sea, es que ya se me fue tantito, o sea, ¿cuál era la transformación nada más? Era Mi A1, transformación era ajá, T de A1 a A2 igual. Bueno, es que arriba le cuesta un poco, no sé por qué. T de A1, A2 era igual a A1 más A2, 0, 2 veces A1 menos A2. Eso es lo que decía la transformación. ok, ok, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro? Si se dan cuenta, estas cuestiones ya sobre poder saber cuándo la transformación es sobre, cuándo es inyectiva, ya nos ahorran muchos pasos de la prueba. Aquí lo hicimos, no sé, qué habrá sido en 10 minutos más o menos, y la primera vez que hicimos un ejercicio de este estilo conmigo, nos tomó casi toda la hora, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya al tener esta información sobre estas transformaciones lineales, nos acorta mucho las cuentas. Solo hay que saber bien cómo vamos a ocupar esa información a nuestro favor. Y también teníamos que T era inyectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Hola, ¿siguen ahí? Entonces, nos quedan 10 minutos y tenía otro ejercicio preparado. Eh, ya no me dio tiempo, pero se los puedo dejar por si lo quieren intentar en lo que resta del día. Eh, Vamos a ponerlo aquí. Ejercicio 3. Y mi ejercicio 3 era T, que va de los polinomios. Ay, perdón, qué feo me quedó esto. De los polinomios de grado 2 con coeficientes en R a los polinomios de grado 3 con los coeficientes en R. Ay. Y lo que será la transformación es que T de f de x me lo mandaba a x por f de x más la derivada de f de x. Sí, al ser polinomios todos van a ser derivables. Y aquí acuérdense, una observación súper importante en cuando estén trabajando con polinomios es que la dimensión de los polinomios de grado n con coeficientes en R va a ser el grado máximo más 1, porque acuérdense que las constantes son de grado 0 y esas no se están contando. Entonces, esto va a ser n más 1. Es decir, que mis polinomios de grado 2 van a ser de dimensión 3 y mis polinomios de grado 3 van a ser de dimensión 4. Entonces, ¿cuál era la idea? También obtener toda la información anterior de esta transformación. Entonces, esta se queda pues como tarea moral para quien lo quiera intentar. Si se atoran o tienen dudas, pueden mandarme un mensaje. Y ahora sí, justamente saqué el color naranja, que es el color que suelo ocupar para eh, anotaciones importantes. Solo déjenme revisar rápido que no sea esto lo que hay que probar en la tarea.
Tararararam. No, no hay que probarlo. Entonces, vamos a hacer unas observaciones eh, muy chéveres que nos van a servir para hablar de isomorfismos, ¿no? Entonces, primero vamos a suponer para todos estos casos que la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de W. Entonces, sea T, pues que va a ir de B a W. Caso 1, si T es inyectiva, entonces, por cuestión de la igualdad de las dimensiones, T es biyectiva, ¿sí? Caso 2 es que si T es sobre, entonces de nuevo también vamos a tener que T es biyectiva, ¿no? Y la otra observación importante de la cual tienen que acordarse es que si T es biyectiva, entonces la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de W. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos una transformación biyectiva, entonces nuestras dimensiones van a ser iguales. Pero si tomamos dos espacios de la misma dimensión y una transformación entre ellos, no vamos a poder asegurar que esa transformación sea biyectiva. ¿Qué vamos a necesitar? Que se dé alguno de estos dos casos, que sea inyectiva o que sea sobre. Con eso ya nos asegura que sea biyectiva. ¿Por qué? Justamente por el teorema de la dimensión. Del caso 1, si suponemos que T es inyectiva, ¿qué tenemos por el teorema de la dimensión? Por el teorema de la dimensión vamos a tener que la dimensión de B va a ser igual a 0 más el rango de T. Pero acuérdense que la dimensión de B también es la dimensión de W por la igualdad. Entonces vamos a tener que la dimensión de W va a ser igual a la dimensión de la imagen. Y de aquí van a poder concluir que la imagen de T va a ser igual a W. Y por lo tanto va a ser sobre y por lo tanto biyectiva, ¿no? Del caso 2, de nuevo, si suponemos que T es sobre, entonces, ¿qué va a pasar? Que la dimensión de B va a ser igual a la nulidad de T más la dimensión de W, ¿no? Eso pasa por ser sobre, vamos a tener que la imagen de T va a ser igual a W y por lo tanto sus dimensiones van a ser iguales, pero como la dimensión de B es igual a la dimensión de W, vamos a tener que la dimensión del kernel de T va a ser 0. Y esto va a implicar entonces que nuestro kernel de T va a ser únicamente el 0, 0 y por lo tanto va a ser inyectiva y por lo tanto va a ser sobre. Entonces tengan bien en cuenta estas observaciones de aquí arriba. Les pueden ser siempre muy útiles, no solo en la tarea, sino en lo que resta del curso. ¿Sí? Y entonces nos sobran 5 minutos. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? Entonces, si no hay dudas, ya nos podemos ir.